Esto no es un podcast. Es una invitación a pensar en cómo somos. A Contracorriente, un espacio para mirar la cultura desde todas las aristas. Un nuevo episodio de A Contracorriente. Continuamos el diálogo en este ciclo dedicado a comunicación, cultura, arte joven con Yacer Toledo Garnache. Es periodista, ensayista, escritor, ya lo reiteraba, y conversamos también en este momento sobre un tema fundamental que nos adelantabas, el pensamiento crítico. ¿Cuánto hace la HS para promover y desarrollar el pensamiento crítico hoy? Sí, al interior de la asociación hay un movimiento intelectual muy fuerte y también un pensamiento crítico muy activo. La asociación, por ejemplo, tiene una sección específicamente de crítica e investigación, en la cual hay doctores en ciencias, másteres, investigadores, que hacemos actividades constantemente. La HS tiene 5 editoriales, las cuales se mantienen en un muy buen momento. Hoy las editoriales de la asociación están publicando libros impresos, digitales, estamos haciendo audiolibros, estamos haciendo también videolibros, y ahí están muy presentes los artículos, está muy presente el ensayo, está muy presente ese pensamiento social de manera general. Tenemos que mencionar que, por ejemplo, entre los premios que convoca la asociación, entre los premios calendario, convoca una categoría específicamente para ensayos, en los cuales es habitual encontrar libros que tienen que ver propiamente con lo artístico, pero también con lo social de manera general. Ahí, entre los libros ganadores del calendario, es normal que nos encontremos un libro analizando fenómenos vinculados a la racialidad, por ejemplo, o hay otro de los libros que tiene que ver con el pensamiento de Ernesto Che Guevara. Uno de esos libros ganadores del premio calendario agrupa una serie de artículos con análisis sobre lo social en Cuba, sobre lo social más actual. O sea que siempre en la asociación eso está muy presente. A eso le sumamos otros espacios. Yo, por ejemplo, en el primer podcast que grabamos mencionaba espacios como Pensar a la Zurda en Santiago de Cuba, como el Congreso de Pensamiento, Memoria Nuestra, que hacemos en las romerías de Mayo en Holguín, pero además de manera habitual en la asociación Hermanos 6, no importa si el evento es de música, no importa si es de las artes escénicas, siempre como jóvenes al fin, y además jóvenes relacionados con la cultura, siempre hay un pensamiento crítico muy presente, que está relacionado con la cultura, pero está relacionado con lo social de manera general, pensando qué podríamos hacer nosotros relacionados con determinados fenómenos, qué propuestas hacemos también. La asociación tiene un vínculo muy favorable con el sistema institucional de la cultura de manera general en el país, pero ese vínculo también incluye crítica, incluye exigencias de manera permanente de cómo nosotros pensamos que puede funcionar mejor todo ese sistema institucional. Cuando uno revisa los congresos de la Asociación Hermanos Ahí u otros espacios como los consejos nacionales de la asociación, ahí también hay un pensamiento muy marcado, pero yo que digo siempre que es un pensamiento y son propuestas que están mirando siempre hacia el bien. O sea, son propuestas en las cuales nosotros tratamos de involucrarnos también como grupo de creadores. O sea, queremos ser parte de todas esas soluciones. Eso es algo que debe caracterizar siempre a la HS. Eso hace que en algunas provincias, en algunos momentos, a veces se mira a la Asociación Hermanos Ahí, a quienes la integramos, como un grupo de jóvenes que tienen muchos deseos de hacer, que a veces somos demasiado impulsivos, que queremos que todo se haga demasiado rápido. Eso también caracteriza a la Asociación Hermanos Ahí. Yo digo que eso, pero también la responsabilidad, también el pensamiento profundo y también el deseo de ayudar en todo momento. Como jóvenes al fin, es verdad que queremos hacer todo rápido, pero eso es parte de lo mejor que tiene esta organización, y eso es lo que ha hecho que a lo largo del tiempo logre tantas cosas. Yo decía también, la asociación nosotros organizamos 107 eventos en todo el país. La asociación tiene 24 sedes. Eso hace que constantemente... y en los territorios, que hablábamos en el programa inicial de las provincias, pero en los municipios también está la HS. Así mismo es, así mismo. A veces hay provincias, por ejemplo, como Santiago de Cuba, que la asociación tiene su sede en la capital provincial, en la ciudad de Santiago, pero también en Palma Soriano, en Contramaestre, en Guantánamo, tenemos en la ciudad de Guantánamo, pero también en Baracoa, en Granma, en Bayamo y en Manzanillo. O sea, eso sin duda favorece que la asociación esté muy presente en casi todo el país, y yo creo que es más interesante esa relación y esa
pensamiento crítico también ahí en la base. O sea, ahí en esos municipios, cuando los jóvenes de la asociación también están opinando, cuando participan con nosotros en algunos eventos nacionales y regresan con muchas ideas en esa relación también con el sistema institucional en cada uno de esos sitios. Hoy hay jóvenes de la Asociación Hermanos ahí que coordinan procesos, que articulan procesos, no solamente dentro de la organización, sino en la sociedad de manera general. Hoy nosotros tenemos miembros del HS que pudieran ser, por ejemplo, el director provincial de la radio, como es el caso de un integrante de la asociación en Pinal del Río, o sea, que tienen también responsabilidades, que eso sin duda nosotros pensamos que enriquece también el debate al interior de la asociación y hace que nosotros nos sintamos más útiles en ese sentido. Es un camino ya trazado, pero en los últimos años muy renovado, con ese espíritu que también caracteriza, por supuesto, a la vanguardia, la juventud, la cultura. Y dentro de ello quiero cerrarnos ahora en un evento que ya marca por 2 ediciones esa prioridad que recibe, por supuesto, el pensamiento y el pensamiento crítico. Pensamiento y crítica es el nombre del evento, ya 2 ediciones, están preparando un próximo. Vamos a conversar un poco sobre este encuentro, por supuesto, de articulación, de diálogo, de cuánto aporta a esa función o prioridad misma que ustedes dedican al pensamiento crítico, a la crítica cultural. Sí, precisamente por el interés que tenemos en eso, ya lo mencionaba, o sea, hemos hecho 2 ediciones de una jornada nacional de teoría y crítica que agrupa a jóvenes de las distintas provincias, de todas las provincias. Vienen hacia acá, hasta ahora han sido siempre en La Habana esas ediciones, que son momentos nosotros primero para conocernos como gremio, los jóvenes que están haciendo crítica cultural hoy en el país, pero ahí también hay talleres. Una de esas jornadas estuvo dedicada, por ejemplo, a la literatura, a las artes visuales, se dedicó otra completamente, por ejemplo, el cine, a cuánto más se puede hacer en ese sentido. Y uno de los objetivos que tiene la jornada es crear y fortalecer precisamente una red de jóvenes investigadores y que de ahí mismo la asociación, por ejemplo, se nutra con sus espacios, que ellos entonces envían trabajos para el sitio web de la organización, para proyectos más grandes. Ahora mismo estamos preparando, por ejemplo, un dossier sobre política cultural con jóvenes creadores de diferentes provincias que están aportando ahí. En ese sentido es muy favorable, no solamente las publicaciones propiamente del HS, sino el vínculo con otras como el Caimán Barbudo, que es una revista que siempre ha tenido una relación muy fuerte con la asociación desde el mismo nacimiento de la organización en el 86. Las palabras de fundación, por ejemplo, de la Asociación Hermanos Ahí, fueron publicadas en el Caimán Barbudo. Algunos de los artículos más polémicos de esos primeros años de la asociación fueron también publicados en esa revista por periodistas, por ejemplo, como Vladimir Zamora. Esa jornada nosotros aspiramos a que siga creciendo y sobre todo que se note más con cuestiones mucho más concretas, que es eso, en las publicaciones, muchos más jóvenes haciendo crítica cultural en el país. En todo eso nosotros siempre tenemos que mencionar a los maestros. O sea, la asociación no solamente estamos los jóvenes tratando de hacer, sino que ahí está el vínculo también con algunos de nuestros referentes, con maestros de juventudes, con otras personas que nos acompañan siempre. En este mismo salón se hace el espacio Encuentro Con, que brinda a los jóvenes la oportunidad de intercambiar con ellos, de dialogar con esas grandes figuras, y además lo sumamos en muchos de nuestros proyectos. Es habitual que en la sede de la Asociación Hermanos 6, por ejemplo, cuando hay una exposición, no solamente es de jóvenes, ahí también están maestros, algunos premios nacionales de artes visuales con nosotros. Cuando hacemos una antología de artículos, de ensayos, es habitual también que nos acompañen grandes maestros. Entre las editoriales de la asociación, por ejemplo, la editorial Aldabón de Matanzas tiene una línea específicamente para ensayos y pensamiento crítico que se llama Investigo, luego Existo, y eso es habitual también en otras de las editoriales, como es el caso de Ser de Belleza en Villa Clara. En este sentido, ya anunciabas las proyecciones principales y por supuesto que se mantiene como un desafío para todos ustedes, pero a lo externo, quizás un poco más allá de la relación del HS con los que no son miembros del HS, pero que son creadores, con la generación, ¿cómo valoran entonces este concepto, quizás pudiéramos decirle el marcar la ruta para extender ese pensamiento crítico hacia la juventud, no solo adentro del HS, desde el pensamiento de la crítica cultural, por ejemplo? Nosotros pensamos, la Asociación Hermanos 6 tiene una responsabilidad enorme en todo eso. O sea, nosotros mismos nos llamamos vanguardia. Decimos que en la asociación está la vanguardia de los jóvenes creadores cubanos. Eso implica una responsabilidad, como tú lo dices, en la relación también con la juventud de manera general y con la sociedad, más allá de las edades. O sea, la gente tiene que ver siempre en la Asociación Hermanos 6, y nosotros tenemos que lograrlo cada vez más verdaderamente, de que esta es una organización que marca la ruta, esta es una organización que defiende siempre lo mejor de la cultura, pero es capaz también de hacer crítica cuando considera que algo no tiene los valores
valores estéticos, los valores culturales que nosotros defendemos. O sea, la asociación en ese sentido siempre va a tener muchísimo por hacer, porque además las generaciones constantemente van cambiando. Hoy nosotros en la asociación, uno por ejemplo cuando mira a los que entran a la asociación y cuando ve que hay jovencitos de 16, 17, 18 años que entran, uno siente mucha alegría. Y además cuando percibe ese ímpetu, esos deseos de hacer, ese pensamiento crítico que enseguida salta, uno siente alegría, porque sabe que eso hace que la organización constantemente se vaya renovando, constantemente se va readaptando, y eso se tiene que transmitir también a la sociedad, sobre todo porque nosotros aspiramos a una nación, a un pueblo que tenga siempre muy presente la cultura, que defienda siempre nuestra identidad. Hoy tenemos un desafío enorme con que se mantenga y que siga creciendo siempre ese orgullo de ser cubano, que pasa indudablemente por la cultura, pasa indudablemente por nuestras raíces, que es por eso que además ante fenómenos muy complejos a nivel internacional, ante toda esa avalancha que se menciona mucho de colonización cultural, ahí tiene que estar siempre presente lo mejor de nuestra cultura, siendo capaz de enriquecerse constantemente con lo más contemporáneo y hacerlo más atractivo cada vez para las nuevas generaciones. Yo cuando veo, por ejemplo, fenómenos como Muralitura Habana, y uno ve cómo es un proyecto nacido desde la Asociación Hermanos Saiz en el 2019, que luego después ha hecho 4 ediciones de su festival, y uno percibe cómo han logrado aglutinar, por ejemplo, la tradición del repentismo, de la décima, con lo más contemporáneo, con el freestyle, con el rap. Uno primero percibe que es posible hacerlo, y además demuestra a veces que para mantener lo mejor de la tradición, por ejemplo, para mantener el repentismo, para que la gente se siga enamorando constantemente de eso, no necesariamente hay que utilizar sombrero, no necesariamente hay que utilizar guayabera, aunque eso también forma parte de nuestra identidad. Pero uno percibe entonces a jóvenes de 16, adolescentes de 13, 14 años, fascinados por ese arte de la improvisación, porque además lo ven mezclado a los repentistas con eso, con los freestyle, con los raperos, y además pensando también cómo aprovechar cada vez más los nuevos códigos. Porque hoy, por ejemplo, cuando uno ve un choque de improvisadores, una competencia de improvisación entre raperos, repentistas en el pabellón Cuba, nota que eso se ha pensado. Por ejemplo, están vestidos, como es una competencia de improvisación, se suelen vestir como si fueran boxeadores, ahí hay pantallas también, o sea, viendo cómo uno logra captar la atención. Ese es, por ejemplo, un espectáculo que queremos llevar cada vez más a las provincias. Son valiosas reflexiones. Creo que ha sido el debate de hoy muy interesante, que hayamos dedicado el espacio a pensamiento, a la crítica cultural, a la teoría que se hace desde el HS. Sin duda evidencian cuánto se hace desde la vanguardia artística cubana, y ya decíamos, no solo desde la vanguardia artística, sino desde las nuevas generaciones en este tema tan importante. Y gracias, Yacer. Continuaremos en próximas emisiones, por supuesto, a Contracorriente.